Como ya lo explicó el hermano presbítero que nos está dirigiendo en esta mañana en el servicio, no sé si me escuchan, estamos con un... ¿Sí? Perfecto, gracias. Gracias, hermano Freddy, que me colocó por aquí en alguna parte un micrófono. Siendo esta la primera prédica de 5 que van a ser entregadas en la iglesia, en relación al mes de la Reforma, pensé que siendo esta la primera debía partir con una introducción, pero parte de ella ya fue hecha por el hermano Iván. Estaba un poco preocupado cuando en la medida que él avanzaba, porque dije me va a dejar sin mensaje. Bueno, el título hoy día es Sola Escritura. Ese es el título del sermón. Igual agregaré algunas, podríamos llamarle pildoritas de la Reforma Protestante, porque para estudiar la Reforma se necesitarían muchísimas horas, ¿ya? Unas pequeñas pildoritas. Como lo repito, parte ya fue entregada por el presbítero Iván. Por 5 domingos, ya lo dije también, van a estar siendo predicadas estas doctrinas básicas que fueron redescubiertas, no descubiertas, redescubiertas, porque obviamente estaban en la palabra de Dios por siempre. Pero la palabra del Señor, la Escritura, la Biblia, fue dejada de lado por más de 1000 años. Y al volverla a estudiar, los reformadores tuvieron algunas diferencias entre ellos en cuanto a algunos tópicos, algunos temas, algunas enseñanzas o doctrinas de la Biblia que podríamos llamar secundarias. No apuntaban a lo fundamental de la Escritura. Por cierto que esas diferencias existen hasta el día de hoy. Por eso es que hay tantas denominaciones, ¿ya? Bueno, pero ellos estuvieron de acuerdo en 5 puntos o tesis fundamentales que fueron llamadas las 5 solas. Y la palabra sola corresponde al latín y al traducirla se le cambia una vocal, nomás significa solo. Y por eso es que se va a predicar hoy día sobre solo la Escritura, el próximo domingo sobre solo Cristo, luego sobre solo la gracia, después solo la fe y finalmente solo a Dios la gloria. Por lo tanto, es un poquito difícil la prédica en el sentido que yo debo procurar atenerme a lo que me corresponde a mí, porque habrán otros expositores que irán tomando los otros temas. En cuanto a las pildoritas que yo le hablo, que quisiera agregar, principalmente se refieren a Martín Lutero, aunque nosotros como Iglesia Reformada somos mucho más seguidores de Calvino que de Lutero, en cuanto a las enseñanzas bíblicas, en cuanto a las doctrinas. Pero sin duda, Martín Lutero fue el principal reformador. Él nació en 1483. Su padre quería que fuese abogado. Era un hombre inteligente, muy brillante, y de hecho alcanzó a estudiar un tiempo abogacía. Pero él sentía un fuerte llamado al sacerdocio y se transformó en un gran y brillante estudioso de la Biblia. En ese tiempo la Biblia estaba solo en latín, no se conocían otros idiomas. Él entra primeramente a un convento, el convento de los agustinos, pero prontamente, debido a sus avanzados estudios, logra ser nombrado doctor en teología y se le pide que haga clases en la Universidad de Wittenberg, universidad muy prestigiosa.
Bueno, a los 27 años, un desafío para la gente joven en esta mañana. Solo tenía 27 años y ya enseñaba teología en la Universidad de Wittenberg. Pero por haber estado la Biblia oculta por tanto tiempo, periodos en que trató de ser destruida, otros periodos que la iglesia la tuvo sepultada, les costaba reencontrarse con las verdades bíblicas. Así fue que Lutero por varios años tenía una lucha. ¿Saben cuál era esa lucha? Que a lo mejor a nosotros en más de una ocasión nos ha pasado. ¿Por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios es tan cruel que va a permitir que la mayoría de las personas vayan a la condenación eterna? Esa era la gran lucha interna que él tenía al confrontarse con la palabra, pero poco a poco se va enfrentando con las doctrinas de la fe, que va a ser explicada en otro domingo, y también con la doctrina de la gracia divina, y así es que él se entrega a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hemos hecho nosotros cuando hemos sentido el llamado de Dios. El Lutero tenía un amigo, bastante amigo, Erasmo de Rotterdam, y fueron muy amigos hasta que empezó una confrontación teológica, porque Erasmo de Rotterdam, dicho sea de paso, hijo ilegítimo de un obispo, porque hoy día nos sorprendimos porque todos los días en las noticias muestran, ¿no es cierto?, lo que ha pasado con los sacerdotes, pero en esa época también pasaba. Y él era hijo ilegítimo de un obispo, el famoso obispo católico, pero también fue un hombre brillantísimo. Pero él prefirió seguir defendiendo las doctrinas como las presentaba hasta ese momento la Iglesia cristiana, que había pasado a llamarse católica, apostólica y romana. ¿Ya? Entonces eso los separó y hubieron muchas confrontaciones entre ellos. Yo ayer no solo ayer, porque hacía algunos días que estaba entrando a preparar esta prédica, y empecé a leer a Lutero, a releerlo. Lo había leído hace muchísimo tiempo, busqué por ahí unos libros que tenía de Lutero y empecé a releerlo. Y hasta me reí con Lutero, porque él fue un hombre severísimo hacia lo que pasaba con el clero romano. Severísimo. Y nosotros quizás al conocer los detalles tenderíamos a pensar que fue muy duro, que fue irrespetuoso, que fue descortés. ¿Sabe qué sobrenombre le puso a los papas? Los papas asnos. Papa asno, junto dos palabras, papa y asno, burro. Y para él los papas eran los papas asnos. Y decía, no necesitamos que rebuznen, basta con mirarle sus orejas. Bueno, me hizo reír en alguna de las partes que estuve leyendo, pero para entender la dureza de estos enfrentamientos, tenemos que situarnos en lo que pasaba en esa época, que fue una época de luchas tan tremendas que al que no pensaba igual que el pensamiento oficial, simplemente lo quemaban, lo mataban, lo llevaban a la hoguera. Y hubieron varios reformadores que fueron llevados a la hoguera. Entonces eso nos da una idea de cómo fue esta confrontación. La Reforma Protestante, como ya se dijo, empezó el 31 de octubre de 1517 en la tarde. Y dice un historiador cuyo libro estuve leyendo ayer, que pocos acontecimientos de la historia pueden ser precisados así como este.
pero este se sabe que fue exactamente el 31 de octubre de 1517 en la tarde, cuando Lutero va y clava sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y Lutero solo tenía 34 años cuando comete esta osadía, porque en esas 95 tesis habían un montón de críticas a una parte que ya mencionó mi hermano, que era la famosa indulgencia, donde se le pedía a la gente que pagara para librarse de las penas del infierno. Bueno, Lutero, voy a dejar hasta ahí esa parte para entrar al tema mismo, porque se me va a ir el tiempo que tengo para esto. Pasemos a solo la Escritura. Y los reformadores la resumieron así: afirmamos que la Escritura inerrante es la única fuente de revelación escrita, de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación del pecado y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe medirse. Rechazamos que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del creyente. Rechazamos también, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo hable independientemente o lo contrario de lo que está escrito en la Biblia, en la Escritura, pero voy a ir diciendo la Biblia para que sepamos que estamos hablando de este libro. También rechazamos que experiencias espirituales personales puedan ser en alguna forma u ocasión medios de revelación. Que alguien en forma individual diga: Dios me dijo esto. Los reformadores no están de acuerdo con esto, nosotros tampoco. Veamos estas afirmaciones por separado. 1. La Biblia es la única revelación divina escrita inerrante. La única revelación divina escrita. En primer lugar, esto significa que no reconocemos otros escritos como divinos, porque a lo largo del mundo hay muchos libros considerados sagrados y que tuvieron la inspiración de Dios, es decir, que proveyeron de parte de Dios. Cuando decimos que es la única revelación divina escrita inerrante, estamos diciendo que no contiene errores, Agregamos hoy en día, porque en esa época, ya lo dije, la Biblia solo estaba en latín, después Lutero la tradujo al alemán, pero hoy día tenemos muchas Biblias y tenemos muchas versiones de la Biblia también, distintas versiones. Entonces, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es inerrante, que no tiene errores, nos referimos a los escritos originales, a lo más antiguo, aquello que escribieron los protagonistas y que después se fue reproduciendo. ¿Por qué decimos eso? Porque las versiones son humanas y algunas en alguna parte pueden contener algún error, ¿ya? También decimos que es la única revelación divina escrita. ¿Por qué decimos esto? Por cuanto Dios se ha revelado también por la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. También dice la palabra del Señor que Él se ha revelado a la conciencia de los seres humanos, de tal manera que cada persona sabe lo que es malo, ¿ya? Y sin duda, como principal revelación no escrita,
está la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación. Dios, segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo. Él no dejó nada escrito. Habló. Y los santos hombres de Dios, los evangelistas y otros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que Él habló. También decimos que la Biblia es la única norma, punto 2, la Biblia es la única norma que puede regir nuestra conciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que enseñanzas, imposiciones, reglas sin apoyo bíblico deben ser rechazadas. Un texto muy conocido por todos nosotros es examinarlo todo, retener lo bueno. Vimos con mi esposa hace solo unos días una película que se llama La Monja. Sí, muy instructiva, porque esa película presenta lo que eran los monasterios, en este caso de las monjas, de las mujeres, porque también hay monasterios de monjes, ¿ya? Hombres. En este caso de las mujeres. Y todo lo que hacían con ellas era realmente terrible, diría yo. Bueno, primero había un simulacro de matrimonio con todas las novicias, porque como la Biblia usa la figura de Cristo como esposo y la iglesia como esposa, ¿verdad? Usa esa figura para hablarnos del amor de Él hacia su esposa y el amor que la esposa debe tener hacia su esposo Cristo. Entonces las vestían a todas las jovencitas que habían ingresado ahí después de un tiempo, las vestían con trajes de novia. Y ahí tenían que hacer ciertos votos. Todo lo que venía de ahí en adelante era muy duro para esas mujeres. Sorprendía mirar que una monja empieza a romper todos los espejos que habían. ¿Por qué? Porque ellas ya nunca más debían mirarse a un espejo. Les hacen prohibiciones como que no se pueden saludar entre ellas, ni siquiera tocarse. Y una de las cosas más terribles que vimos ahí es que la superiora las juntaba y las obligaba a una confesión pública de cualquier pecado que hubiese estado pasando por su mente o ellas hubiesen cometido, para luego imponerles unas disciplinas, unos castigos durísimos, como caminar por sobre las piedras, ¿no es cierto?, ahí rompiéndose sus rodillas, como azotarse su espalda desnuda con un palo, con unos látigos. Durísimo todo lo que se les hacía hacer a estas monjas. Bueno, eso terminó no hace mucho tiempo, no terminó en el tiempo de la Reforma, terminó hace como unos 20 años. Porque hubo el famoso Concilio Vaticano II, donde se supone que la Iglesia Católica se reformó, lo cual yo digo que las reformas que hubieron fueron cosméticas, porque tuvieron más que ver con la liturgia, con cosas así, no tuvieron nada que ver con las doctrinas principales de la Biblia. Se mandó una orden entonces a los conventos que de ese día en adelante las monjas podían vestirse como quisieran. Que podían obviamente saludarse entre ellas, les empiezan a quitar todas esas reglas que les habían impuesto y les dan la libertad, si ellas quieren, de abandonar los conventos. Ahí aprendí un dato que no lo sabía, esto hace unos 20 años. ¿Sabe cuántas monjas se fueron de los conventos? 90.000, más de 90.000, una cantidad tremenda alrededor del mundo. Se fueron de los conventos. Algunas que sentían la vocación muy fuerte salieron para seguir ejerciendo, digamos, un ministerio
quizás en los orfanatos, en las casas de reposo, para hacer un trabajo efectivo en favor del prójimo en vez de estar encerradas. Y otras simplemente, muchas de ellas, se casaron, formaron familia y fueron felices, como terminan muchas historias. ¿Ya? Bueno, para que nos hagamos una idea entonces de cosas impuestas que nunca deberían haber sido aceptadas y que en la actualidad tampoco deben ser aceptadas las imposiciones que no tengan un apoyo bíblico. Como punto 3, la Biblia enseña todo lo necesario para nuestra salvación. Todo lo que nosotros necesitamos saber en relación a la salvación está en la palabra del Señor. La ley, ¿no es cierto?, que nos muestra que somos pecadores, que no podemos cumplir los mandatos que Dios nos ha dado a la perfección, no podemos. Y la gracia, el regalo de Dios que nos muestra a este Cristo que bajó a este mundo y vino a poner su vida por nosotros, lo cual nos conduce a la salvación. No ahondo más en el tema porque le tocará a otros predicadores. Como punto 4, la Biblia contiene la medida para la conducta cristiana. ¿Cómo debemos conducirnos en este mundo? Está contenido en la Biblia. Voy a citar un solo texto bíblico, 2 Timoteo 2:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Queremos saber cómo vivir en este mundo y cómo debemos comportarnos? Aquí está esa norma. Como punto 5, está un punto un tanto relacionado con el 2. Dice que rechazamos que un credo, un concilio o un individuo pueda regir la conciencia del cristiano. Se hace una afirmación fuerte aquí, un credo. Nosotros repetimos algunos credos. El credo apostólico. Creemos en algunas confesiones de fe. Pero debemos recordar que todas ellas están aquí abajo. Es la Biblia la que está encima. Porque este es el libro que fue inspirado por Dios. No estoy diciendo que lo demás sea malo, pero tenemos derecho de, en algunos comentarios, de diferir con ellos, de no estar simplemente de acuerdo si vemos que no concuerdan con lo que dice la palabra de Dios. Como punto 6, rechazamos que el Espíritu Santo hable independientemente o en contradicción a la Biblia. El Espíritu Santo ya habló a través de los santos hombres de Dios y lo que habló está contenido en la Escritura. Entonces no esperemos revelaciones aparte de lo que está acá, ni menos en contradicción a la Biblia. Me permito citar 1 Corintios 14, versos 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cualquiera persona que crea tener algo que le está revelando el Espíritu Santo, está sujeto a los profetas. Está sujeto a los profetas. Los que predicamos también estamos sujetos a los profetas. Y como punto 7, ya último punto de este dogma que primero de los reformadores solo la Escritura, rechazamos que experiencias espirituales personales puedan ser medio de revelación. Experiencias personales. Que Dios me dijo esto, que Dios me dijo esto otro.
rechazamos eso. Pero hay un texto que lo cito a propósito, porque es muy usado, pero mal usado, en Lucas 12:12, donde nuestro Señor dice: a sus apóstoles, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Mal usado este versículo, pero es muy usado. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Algunos predicadores han caído en la flojera. No necesitan estudiar la palabra. Para predicar tampoco, ¿no? Sí. Incluso han llegado al extremo de abrirla en cualquier parte, y esto es lo que el Espíritu Santo en este momento me va a enseñar, cómo entenderlo y cómo explicarlo. Es una interpretación equivocada, y el Señor, porque para entender bien la Biblia siempre debemos considerar que hay que entenderla en todo lo que llamamos su contexto. Tiene que coincidir con otras partes de la Biblia. Y hay que recordar que nuestro Señor le dice esto a los discípulos en un contexto donde les está anunciando que ellos van a ser perseguidos, que van a padecer persecución, que incluso van a ser llevados a la muerte, algunos de ellos, y van a ser llevados a los tribunales. Y ahí les dice Cristo, como tengan calma en medio de esa situación, porque el Espíritu Santo les guiará en lo que deben decir. Pero no es como para reemplazar la Biblia este tipo de revelación. Conclusiones. 1. La Biblia, por la iluminación del Espíritu Santo, puede ser interpretada por todos los creyentes. ¿Por todos? Sí, por todos. Y bueno, hay algunos que son muy inteligentes, que la entienden fácilmente. Hay otros que les cuesta entender las cosas. La Biblia puede ser entendida por todos los creyentes porque el Espíritu Santo les ilumina para que la entiendan. El Espíritu Santo les ilumina para que las entiendan. Y en apoyo a esto tenemos lo que dijo nuestro Señor en Mateo 11:25. Te alabo, Padre, dice nuestro Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios que estaban alrededor de Él y que no entendían. Las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y no es niños literal, no está hablando de los pequeñitos. Está hablando de nosotros como personas comunes y corrientes, como personas sencillas, como personas que a lo mejor no hemos tenido oportunidad de ir a una universidad, de tener una profesión o de terminar incluso los estudios medios, etc. El Espíritu Santo le puede guiar a entender esta palabra. Diremos por esto entonces que si es así, ¿para qué venimos a la iglesia? Que está además que se enseñe y que se predique la palabra. Bueno, está mandado que vengamos. Está mandado también. Y está explicado que hay personas que tienen el don de enseñar. Y aquellas cosas que nosotros a veces no logramos entenderlas muy bien a través de la enseñanza de los maestros, de la predicación, de la conversación con otro hermano en Cristo, se puede entender y aclarar bien. Como segunda conclusión, la Biblia debe estar por sobre las influencias de este cambiante mundo y su cultura. La Biblia debe estar, lo repito, por sobre las influencias de este cambiante mundo y su cultura. Porque la cultura es tremendamente cambiante. Es un tema que abarca muchas cosas. Hay cosas culturales que han cambiado y no han sido malas en sí mismas. Nosotros no nos vestimos como se vestían en el siglo I, por dar un ejemplo. ¿Ya?
Pero hay un montón de otras cosas que, en contradicción a lo que enseña la Biblia, el mundo las está cambiando. Y la Biblia está por sobre esas influencias. Quiero citar Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esto está pasando en el mundo. Aquellas cosas buenas se le está llamando que estoy equivocado, que soy un fanático, que está malo lo que yo estoy haciendo, en circunstancias que la Biblia me dice que es algo bueno, algo correcto. Y aquellas cosas buenas que algunos las han cambiado en cosas malas. Como tercera conclusión, las predicaciones deben ser claras y explicadas a la luz de toda la Escritura. El predicador no es conveniente que al pararse a dar una enseñanza empiece a usar muchos términos técnicos, muchas palabras de difícil entendimiento, sino que el predicador debe procurar que, por profunda que sea la enseñanza, transmitirla lo más sencillo posible para que sea bien entendido y comprendido por el pueblo. Como cuarta conclusión, ya no vamos a hablar de los sacerdotes, vamos a hablar de nosotros, del mundo nuestro. Como cuarta conclusión, los pastores, los presbíteros, los maestros deben velar por la sana doctrina. Tito, voy a citar de la epístola de Pablo a Tito, 2 versículos del capítulo 1. Voy a citar el verso 5 y el 9. En el 5, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, que hoy día llamamos presbíteros, en cada ciudad. ¿Ya? Para eso lo dejó, con un fin determinado, para que corrija lo deficiente, lo que se está apartando de la enseñanza bíblica. Y luego vienen los requisitos de los presbíteros, de los pastores y presbíteros, vienen los requisitos ahí, pero no los voy a repetir en esta ocasión, lo hemos hecho en otras. Me voy a referir a lo que le dice en el verso 9, a cómo deben ser los que enseñan la palabra del Señor. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor. Que no se te vaya en otra dirección, que no se te escape lo que el Espíritu Santo nos ha revelado en la Biblia. Para que también, ¿cuál es el propósito de esto? Que los que enseñamos la palabra del Señor seamos retenedores de la palabra fiel, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque dentro del mundo cristiano aparecen muchos contradictores a torcer algunas doctrinas, algunas prácticas que la Biblia condena. Entonces es un deber de pastores, presbíteros y maestros velar por la sana doctrina. Y finalmente, me pasé en 5 minutos. Última conclusión. 5 minutos, lo que a mí me gusta predicar, el tiempo que me gusta predicar. Sin la Biblia no conoceríamos la gracia divina que nos lleva a Cristo. Sin la Biblia estaríamos todos en oscuridad. Sin la Biblia ninguno de nosotros habría entendido
el regalo de Dios a través de la cuenta que Cristo pagó en mi lugar. Alabemos a nuestro Dios por esta gracia tan inmensa de Él, que nos hizo sus hijos, siendo igual que todas las personas del mundo. Peor que algunas personas del mundo, porque dice que escogió a lo vil, también escogió a lo menospreciado y nos hizo sus hijos. Espero que en esta mañana todos los que estamos acá hayamos sido objeto de esa gracia que el Espíritu Santo aplica a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestro entendimiento, y nos hayamos ya entregado a este Cristo que pagó la cuenta por nosotros. Y si alguno no lo ha hecho, puede hacerlo ahora mismo. Dios es omnipresente, Dios está presente en todas partes. Él dice su palabra que su oído está atento a nuestras oraciones. En todo momento una persona puede buscar esta reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte esta mañana por esta oportunidad de predicar tu palabra, de enseñarla, y te damos gracias, Señor, por este mes que estamos recordando, este acontecimiento tan importantísimo, acontecido hace ya 502 años, que hizo que hombres iluminados por ti volvieran, rescataran tu palabra y la enseñaran sabiamente. Pero Padre, entendemos que en los tiempos actuales también hay nuevamente, y desde hace ya unos 3 siglos, muchas desviaciones de lo que tu palabra enseña, y grandes denominaciones se han vuelto liberales y han puesto su raciocinio por sobre tu revelación. Ayúdanos tú, Padre, para que nosotros seamos fieles, retenedores de tu palabra, y que la transmitamos en forma correcta y sana. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.